La lengua materna es el idioma que las personas aprendemos durante nuestros primeros años de vida, ya que es lo que nuestros padres y abuelos utilizan a diario. Las lenguas maternas han ido desapareciendo y esto se debe a diversos factores como pueden ser externos, como por ejemplo conflictos militares, religiosos, culturales, los desplazamientos que producen los conflictos que obligan a personas a radicar en lugares a los que se tienen que adaptar y allí comienzan a hablar la lengua dominante de estos lugares. Y también están los internos, como por ejemplo el rechazo por parte de los propios hablantes por temor a ser excluidos por su lengua y sus tradiciones. La lengua materna forma parte de nuestra identidad y es importante preservarla porque se fomentan valores como el respeto y la tolerancia, pues la diversidad de lenguas nos damos cuenta de que existen diferentes culturas. Por otro lado, se protege la diversidad cultural. Entendemos que existen otras formas de ver el mundo y nos enriquecemos con ese aprendizaje de la diferencia. Deberíamos preservar la lengua materna, darle esa importancia que merece, valorar nuestras raíces, preservar los conocimientos, pues cuando ésta se extingue, se desaparecen un conjunto de conocimientos que se han transmitido de una generación a otra durante muchos años. Gracias. Lengua materna. La lengua materna es denominada L1 lenguaje nativo e idioma nativo. Se dice que es transmitida de la madre hacia su hijo. ¿Por qué de la madre a su hijo? Porque es la que cuida de su crianza. Pero ¿será que en esta lengua materna, en este aprendizaje de la lengua materna influyen terceros? Sí influyen terceros, como su familia, su entorno y desde el primer instante en el que el niño comienza a recibir su educación. Educación en el colegio o en los centros de estudio. Pero la lengua materna es un mundo entero. ¿Por qué digo que es un mundo entero? Porque en este mundo podemos encontrar culturas, tradiciones, costumbres que influyen en nuestra manera de actuar, de pensar y de hablar. Pero, ¿por qué? Porque prácticamente la lengua materna es nuestra raíz, es nuestra base, ¿sí? Entonces nosotros nos vemos regidos muchas veces por esa base, por esas características que nos diferencian, por esas cosas que nos diferencian de las demás culturas y de los demás países. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a ubicarnos desde la época de la conquista, desde la época en España conquista a América Latina como es llamado actualmente. Anteriormente América Latina se veía como un lugar desconocido. Colón embarcó y en una de sus aventuras decidió tomar una nueva ruta para llegar a la India y se encontró con lo que hoy es América Latina. Él llegó, miró y quedó con la espinita y les contó a los reyes de España de que había encontrado un lugar maravilloso, un lugar lleno de muchas cosas y a los reyes españoles les llamó mucho la atención. Que la verdad no decidieron arriesgar mucho y lo que hicieron fue enviar personas que se encontraban en calabozos y cárceles. O sea, ladrones, violadores, matones, violadores de la ley y violadores sexuales, o sea que no llegó a enviar la mejor gentecita al continente latinoamericano. Ellos regresaron después de un tiempo y comenzaron a apoderarse de este sitio. Todorov tiene un libro que se llama La conquista de América, el problema del otro, el cual recopila ciertas cartas que son enviadas de españoles. Cuando los españoles deciden llegar a América, hacen unas cartas y estas cartas cuentan lo maravilloso que tenía América, sus mujeres, sus paisajes, fauna, flora y demás cosas que para ellos les brillaban los ojos y les hacía pensar en quererse apoderar de todo esto, de todo lo ajeno que era propiedad de los indígenas. Y es así como España toma posesión de Latinoamérica. En el libro de Todorov podemos encontrar varias recopilaciones de las cartas que españoles hacían estando en el continente americano y eran enviadas a sus reyes de España. Por eso es que surgió tanto interés en conquistar cierto sitio. Recordemos que no fuimos conquistados por españoles
Y es por eso que nuestro idioma, nuestra lengua materna es el español, que el español surge en la península ibérica en donde está ubicado España. En la época de la conquista surgió varios cambios y es por eso que nosotros los latinoamericanos no tenemos el mismo español de España y muchas palabras tienen diferentes significados. Recordemos que en América Latina hay varios acentos y también varias palabras y varias variantes. Colombia es un país rico en lengua nativa. Quien decide conocer la lengua materna se tiene que someter a conocer la verdad. Cuando estamos en primaria nos venden una idea falsa de lo que fue la conquista en América. Nos dicen que si nosotros no hubiéramos sido conquistados, nos éramos personas con intelecto. Pero no se dan cuenta que los nativos eran personas aguerridas, eran personas fuertes, eran personas muy inteligentes que se dejaron llevar por baratijas, por su misma inocencia. Y otras personas se apoderaron de esa inocencia para hacernos el mal. La conquista se basó en frustración, se basó en egoísmo, se basó en tristeza, se basó en sangre, pero era porque los españoles tenían miedo de no conocer su lengua, se les veía la codicia de querer dominar cierto sitio. Y no contaban con que ellos tenían sentimientos, tenían pensamientos, que también tenían derecho en decidir qué hacer con su población, porque eran ellos los que habían levantado lo que es llamado hoy Latinoamérica. Hola, quiero compartir con ustedes la importancia de la lengua materna. A lo largo de este semestre he logrado conocer y fundamentar la importancia de esta. Tengo que confesar que al principio no tenía ni idea de qué era la lengua materna, ni mucho menos sabía la importancia que ésta tenía en el aprendizaje. Primero quiero fundamentar y hablar sobre qué es la lengua materna. La lengua materna es la lengua con la cual tenemos contacto desde el nacimiento. A partir de esto se puede evidenciar la adquisición de conocimientos gramaticales, relacionando conceptos y oraciones que utilizan los adultos para desarrollar la importancia de esta. Esto también influye en la identidad que tienen los seres humanos. Pero ¿cómo logré entender de una manera sencilla el significado de la lengua materna? Para entender la lengua materna, abordamos un libro el cual nos permitió entender la importancia de la lengua materna en Colombia. El libro aborda aspectos importantes de la conquista. Narra con debido cuidado los acontecimientos que ocurrieron en América Latina en aquellas épocas, permitiendo conocer el otro lado de la historia, dando una visión diferente de la conquista, siendo consciente de uno de los mayores genocidios de la historia. Es interesante conocer las condiciones y cómo los seres humanos son capaces de tener una mente tan retrógrada, destruyendo a seres humanos que no son conscientes de lo que hay en su entorno. Si bien se sabe que los españoles que llegaron a América Latina no fueron precisamente gente de bien, se puede evidenciar que los seres humanos no tienen un debido respeto y un interés por desarrollar valores morales básicos. Es bastante frustrante conocer cómo eran tratados los seres humanos como animales, por el hecho de tener una cultura totalmente distinta a lo que ellos estaban acostumbrados, una manera distinta de comunicarse. Cómo los españoles inducen la religión para crearle temor a los indígenas y cómo la religión se vuelve en un arma en contra de los seres humanos. Comprendiendo que la lengua materna de Colombia es el resultado de una combinación de dos lenguas en las cuales se dio la esclavitud, matanza y violación, retomando imágenes que se ven y viven alrededor, pareciendo simplificar esta realidad en palabras. Y aquí nace la lengua materna. También conocimos el texto La Mujer Habitada, siendo un libro atrayente porque aborda diversos temas como lo son la revolución, que también dan un paso para la historia del lenguaje, combinando la perspectiva totalmente característico de este libro porque se describe la vida de Yoconda, retomando aspectos importantes que permiten entender la igualdad de género, no solo influenciándose por ese desarrollo de mujeres, sino busca un balance demostrando ese falso feminismo que hay en la actualidad. Demuestra lo que verdaderamente es igualdad y el papel tan importante que juegan todos los seres humanos para buscar la libertad que fue arrebatada hace muchos años. Gracias.
Cuando hablamos de lengua materna ya se nos viene a la cabeza otras cosas, como sangre, tragedia, tristeza, egoísmo. Pero también nos quedan cosas bonitas como tradiciones, cultura y costumbres. En México aún guardan la tradición de primero el peatón y después el vehículo. Allí, en Guadalajara, no hay semáforos y por eso es que se prefiere primero el peatón y después el vehículo. Esta es una tradición que queda de los españoles de que en sus calles solamente después primero pasaban las personas y después de las personas pasaban sus carruajes. Tuve la grata oportunidad de conocer varios estados de México y quedé fascinada con su cultura, con su gente cálida. Es muy parecida